La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Hola, buenos días a todos. De antemano una disculpa, tenemos algún tema con la comunicación. En breve iniciaremos, denos unos minutitos por favor y comenzamos enseguida.
Sí, hola, muy buenos días a todas las personas que ya se encuentran conectadas. Les pedimos su comprensión y paciencia para esperar unos minutitos y daremos inicio a este webinar. Gracias. Ujú. A ver. Ok, muy bien. Te comento, Ulises, que ya podemos visualizar tu pantalla. Y bueno, mientras se abre la presentación, les queremos agradecer su paciencia, su puntualidad y su asistencia a todas las personas que ya se encuentran conectadas. Y bueno, para continuar con la presentación, le damos la bienvenida a Arturo Carrasco y a Ulises Jurado de parte de Fluke Network, quien nos van a hacer el favor de dar este webinar el día de hoy. Buenos días. Hola, buenos días, Cristina. Buenos días a todos. Una disculpa de antemano. Eh, ya saben que de repente hay problemas técnicos. Gracias por la espera. Aprovechamos para agradecer el tiempo que se están tomando. Esta sesión va a ser muy importante. Presento a mi compañero Jorge Ulises Jurado. Del otro está nuestro compañero Luis Rodrigo López.
Gracias, Rodrigo. Gracias, Cristina. Iniciamos. Adelante, Ulises. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Espero todos se encuentren bien. Mire, una disculpa ante todo de parte de nosotros. Unos problemas técnicos nos impedían hacer la conexión. Pero bueno, ya estamos aquí. Gracias por la espera y vamos a comenzar con la parte de la explicación más teórica para que estemos enterados más o menos de lo que estamos hablando, qué es lo que vamos a ver en este seminario. Vamos a aclarar algunos puntos, hacer algunas interpretaciones y trabajar en algunos resultados. Normalmente estamos nosotros haciendo caso omiso o los estamos invitando a que hagan las pruebas, que hagan de manera correcta el tipo de certificación, de mediciones, pero omitimos el paso donde decimos ¿y qué pruebas son las que corresponden a cada tipo de configuración que estoy haciendo? Esa parte normalmente la damos por entendida. En este seminario vamos a explicar puntualmente cuáles son este tipo de pruebas, qué profundidad tienen y cómo puedo interpretarlo. Obviamente necesitamos explicar la parte de las herramientas. Nosotros fabricamos herramientas, como ustedes ya saben, y les tratamos de proporcionar lo más adecuado para su trabajo, su día a día. Esto significa que no nada más vamos a certificar. También tenemos opciones de herramientas manuales, de herramientas de verificación, de calificación y incluso la administración de resultados. Esto es importante que sepan para que en el momento que lo requieran tengan una gama completa de opciones donde puedan ustedes utilizar la herramienta más adecuada, dependiendo de las pruebas que van a realizar. En cuestiones de certificación, que es lo que vamos a ver en este curso, lo que necesitamos aclarar es la parte de pruebas. ¿Qué pruebas vamos a hacer? En algunos eventos anteriores hemos visto la cantidad de pruebas que podemos realizar con los equipos de certificación. Ahora vamos a definir en particular, por ejemplo, de acuerdo a qué norma. En este caso es la norma de cableado estructurado para cobre y cómo estamos definiendo las pruebas. De acuerdo a ese nivel de definición es como vamos a calificar, a superar la norma y por ende hacer la certificación. Esto va de acuerdo al diseño. ¿Para qué está diseñada la aplicación, la red que estamos implementando, esta infraestructura? Este diseño va de acuerdo a la exigencia de los dispositivos, aplicaciones, el tipo de datos que van a ir a través de esta infraestructura. Tenemos ancho de banda definido, vamos a consumir cuántos carriles de esta carretera. En cuanto a velocidad, ¿qué velocidad vamos a soportar? Vamos a tener, no sé, autos de carreras o vamos a tener camiones de carga pesada. ¿Sí? Ahí es donde vamos a definir cuál es el diseño, a qué está enfocado esta solución, este traje a la medida para nuestro cliente, para la necesidad que vamos a cubrir. Ahora, ¿cómo hacemos las pruebas? Esto ya lo habíamos visto anteriormente, los modelos de enlace donde nosotros podemos certificar en cierta forma la calidad de los enlaces que estamos fabricando. Este caso, en el caso particular que estamos viendo en pantalla, es el enlace permanente. Esta es una terminación jack-jack. Esta terminación nos da una información mucho más completa que cualquier otra de las pruebas que tenemos. Se está refiriendo específicamente a lo que está instalado en la parte fija de la red. Y esta infraestructura lo que va a hacer es resolver un problema de instalación de infraestructura para una aplicación en particular.
aquí es donde vienen los requerimientos más estrictos. Después tenemos un modelo de canal. Lo estoy repitiendo para que más o menos tengan acceso a lo que vamos a ver ahorita. Este es un enlace de canal donde ya involucramos los patch cord, donde tenemos ya el total de cable instalado, la terminación de plug-plug, y vamos a hacer una prueba un poco menos rigurosa, menos estricta, y vamos a tener los datos diferentes. Vamos a llegar a una prueba que es un poco más ligera, menos estricta que la prueba de enlace permanente, pero algunos clientes, algunas aplicaciones lo requieren. Entonces aquí sí podemos sacar, por ejemplo, el total de cable instalado. Luego tenemos el modelo de enlace MPTL, donde tenemos una terminación plug jack. Esta terminación está diseñada para un conector terminado en campo, hecho en campo por nosotros en el sitio, y se puede certificar. Esta norma es relativamente nueva y ahora tenemos una forma de hacer una certificación de este tipo, de este modelo de enlace. La norma aplica directamente, aquí está de la TIA como la define. Y en el equipo es una prueba muy particular. Simplemente seleccionamos, en lugar de permanente o canal, una prueba MPTL. Normalmente estos cables, esta terminación va alimentada, lleva PoE. Es decir, el dispositivo que va en la punta requiere de ser alimentado. Power over Ethernet es más o menos sería un requisito normal para este tipo de enlace. ¿Cómo se hace la prueba? Esto ya lo habíamos visto a través de una conexión plug jack, donde necesitamos unos adaptadores de patch cord para montar esta prueba y que sea certificable. Estos adaptadores de patch cord son exclusivamente de la categoría del cableado que estamos certificando, y tenemos como requerimiento mínimo uno de estos cabezales en el equipo remoto para montar la prueba como lo están viendo en el esquema. Esto es lo más adecuado. Ahora, vamos a entrar, ahora sí, en materia. ¿Qué es lo que necesitamos certificar? ¿Qué profundidad tiene una prueba más PoE? Una prueba que mide blindaje. Una prueba que mide más todo, como en este caso. En este caso tenemos un resultado de una prueba que está diseñada para pruebas de categoría 6A, de canal, más todo. Esta prueba de categoría 6A channel más todo está abarcando también PoE, está también midiendo lo que es el blindaje, si tuviera, y la profundidad de las pruebas son más allá de lo que necesitamos o estamos acostumbrados a ver normalmente. El equipo hace una prueba estándar, más PoE, y luego hace una prueba específica que dice más todo, que tiene también incluidas las pruebas de blindaje. Ahora, ¿qué involucramos en las pruebas de PoE? ¿Qué necesitamos medir? Power over Ethernet es la parte que determina cuánta potencia puede llevar el cableado hasta la otra punta. Esta norma normal la utilizamos para hacer una certificación del desempeño de un cableado. Este desempeño lo vamos a comparar contra una norma eléctrica y vamos a ver qué es lo que cumple. Tipo 1, tipo 3, tipo 4. ¿Qué norma estamos cumpliendo? ¿Con qué características nos está ofreciendo el proveedor de cable? ¿O con qué características está fabricado? Estoy hablando del calibre, del alambre, la pureza de este cobre. Eso nos va a determinar si puede o no asegurar que la potencia que vamos a introducir en un inicio fluye hasta la punta. Esto es importante porque también dependemos de cómo fue instalado, el maltrato que tuvo el cable al momento de ser instalado, la elongación al momento de hacer el deslizamiento de los mazos de cable, fue demasiada la presión, se va a modificar el trenzado, ¿cuánto? Eso es lo que necesitamos medir. ¿Cuánto se modificó el trenzado? Si tengo nudos, si tengo dobleces, si tengo puntos de consolidación,
Todo esto nos va a afectar la cantidad de potencia que va a llegar hasta la otra punta. Entonces, para medirlo necesitamos las pruebas de resistencia. ¿Qué es esto? Sumar la resistencia que opone el conductor que va y la resistencia del conductor que regresa. Este es un par. Si la sumamos, nos da una resistencia en loop, ida y vuelta. Eso es un ideal porque estamos considerando que el conductor es un conductor que va de manera recta, como si fuera un tubo, y va a llevar la potencia necesaria de ida y de regreso. ¿Cuánta resistencia opone este tubo? Y como tiene ciertas características este cableado, es decir, va trenzado, entonces lleva cierta cadencia en trenzado. Si se modifica, entonces necesitamos nosotros sacar un valor absoluto de la diferencia de la resistencia que opone cada conductor, perdón. Y si cada conductor tiene una característica específica, podemos medir incluso si está maltratado, si está abierto, si está roto, si tiene un nudo, un solo conductor. Aquí nos va a mandar la resistencia, la oposición del paso de corriente a través de este conductor y podemos sacar la evaluación. ¿Qué vamos a obtener? Un resultado adicional. ¿Cuánto se maltrató este trenzado al momento de ser instalado? Y eso, ¿cómo nos afecta a nivel de resistencia para poder pasar la potencia de un extremo, de una punta donde estamos inyectando esta potencia, hasta el otro extremo? Entonces, tenemos que medirlo. Puede ser en 4 hilos, puede ser en 8 hilos, dependiendo de la cantidad de potencia que requiere el dispositivo que está al otro lado. A veces nos preguntaban, ¿y qué hilos son los que están alimentados? Bueno, pues depende del equipo que está haciendo la alimentación, que es un switch, que es un hub, que es un dispositivo que provee este Power over Ethernet, y del dispositivo que necesita la alimentación. ¿Cuántos hilos necesita? ¿4? ¿8? Dependiendo de la cantidad de potencia que se necesitan para encender. Ahora, hay diferentes tipos de pruebas. Vamos a verla físicamente en el equipo. Les pido un momento para que les comparta yo mi aplicación de Linkware, porque voy a proyectar el equipo en vivo y ustedes lo puedan ver. Aquí está. Ahora sí. Vamos a ver físicamente la pantalla que yo tengo en mi equipo, lo tengo aquí en el escritorio, y la intención es de que vean una prueba que acabo de hacer en vivo, de manera real, de un enlace de canal más PoE, solamente más PoE. Aquí vemos el resultado, es que pasa, es un cable que me entregaron en mi casa por la instalación del internet. Es un cable amarillo que ustedes ya conocen, todo el mundo los ha identificado vienen con el equipo. Este cable tiene una configuración tipo B, empieza por naranja y su mapa de cableado es correcta. Es 1 a 1. Y luego, yo configuré la prueba de canal tipo categoría 6A más PoE. Es decir, identifiqué que lo que necesito es que este cable va a alimentar al dispositivo que va a la otra punta. Tiene una velocidad nominal de propagación del 68.2%. Lo puse como un cable estándar, sin marca. No tiene ninguna nomenclatura, entonces lo coloqué sin marca. Dice que la longitud está en promedio el más corto, el cable más corto sería el par azul. Los demás pares son más largos, están más trenzados, o sea, más protegidos. Eso ahorita no nos hace mucho sentido, pero conforme vamos avanzando las pruebas van a saber por qué tiene más trenzado un cable que otro, un par que otro, perdón. Entonces, aquí el par azul es el que menos distancia tiene, o sea, está menos trenzado. Y vamos a ver, por ejemplo, el next. En el next dice que tengo un margen de 6.9 decibeles, digamos que es un cable estándar,
no tiene muchas propiedades, simplemente es un cable normal. Aquí tenemos la prueba de POE. ¿Qué dice la prueba de POE? Las pruebas de resistencia a las que se refiere la lámina que les acabo de presentar. Estamos hablando de cuánta resistencia opone en lazo, es decir, el conductor que va más el conductor que viene, sumadas, cuánta resistencia me está oponiendo. O sea, ¿puedo alimentar algo y funciona? En este caso, la evaluación dice que sí. Y luego el desbalanceo resistivo. ¿Qué tan maltratado está este cable? ¿Sí? Si estuviera más maltratado, es decir, que estuviera roto el forro, que estuviera doblado, un nudo, que estuviera pelado, que lo hubiera jalado yo, o sea, me atoró en la puerta y lo jalé, aquí vería yo el maltrato. Es decir, alguno de los pares va a tener valores muy disparados de acuerdo a la norma. Si ustedes ven, el límite es constante, pero el valor puede variar. No por eso, o sea, no que esté totalmente fuera del parámetro, sino que esté cercano. Ahora, el desbalanceo entre pares también es importante porque comparamos una medición con otra y vemos qué pasa, pero sin mayor problema. Tiene un rango muy amplio. Y vamos a ver el diagnóstico. ¿Por qué el diagnóstico aparece solamente 1.4 metros? Dice que el HDTDR, ¿dónde está más maltratado mi cable? Vamos a hacer un zoom. Y al medio metro, del metro y medio que tiene, en medio metro tiene doblez. Si yo veo el ruido que genera, aquí está el remate, por ejemplo, de los conectores. Esto se llama HDTDX, en la gráfica que aparece. Es ruido contra distancia. Entonces voy a ver, los remates son las dos jorobas que tenemos al inicio y al final. Estos dos se refieren a los conectores. Los conectores están rematados por una máquina de 0 a 10 decibeles. ¿Por qué lo sé? Porque nosotros normalmente con unas pinzas, con cualquier dispositivo, podemos rematar solamente de entre 20 y 30 decibeles. Eso es lo que podemos hacer nosotros con nuestra mano. Este conector lo hizo una máquina, por eso tiene esta constante de 0 a 10 decibeles, es muy bajo, está bien rematado, está bien colocado el forro, no lo descensó, está bien hecho. Y tengo un maltrato, este cable lo tengo hecho una bobinita y solamente agarré las puntas, incluso tiene un velcro que lo está amarrando. Y estas son las bobinas, cómo se ve una bobina en ruido de decibeles. ¿Sí? Como ven, este cable que estoy tomando como ejemplo, está hecho bobina. Normalmente debería de estar instalado, es decir, debe de llevar un trayecto, no hecho bobina. Por eso no se sugiere hacer los slack, donde hacen un sobrante y hacen bobinas. Normalmente tendríamos que dejar que baje y que suba para que no se haga una bobina, para que no nos afecte. Esta es una prueba de POE sencilla. Así es como se muestra tal cual los resultados. Quiero que noten aquí cuántos parámetros estamos evaluando. La longitud, resistencia, la pérdida de inserción, la pérdida de retorno, el next, PCNext, los Allen Cross Talk, los Allen Cross Reference, que son el ruido que tenemos del exterior, o si tuviera cables que lo están acompañando en el trayecto, cómo interfieren en esta prueba. Eso es importante. Hasta aquí la parte de POE. El POE es para alimentar al dispositivo. Y en este caso, este cable sí cumple, de acuerdo a la norma eléctrica. Ahora, vamos a regresar a la presentación para mostrarles cómo es la diferencia contra una prueba más todo. ¿A qué se refiere una prueba más todo? Estamos hablando de parámetros que no habíamos considerado. Les acabo de leer lo que está midiendo el equipo en una prueba más POE. Estamos midiendo en específico resistencia. Entonces aparecen dos tablas adicionales aparte de la resistencia en loop, donde viene el desbalanceo resistivo y
la comparativa entre desbalanceo resistivo entre pares. Pero en este caso, las pruebas más todo, vienen estas pruebas que están en verde. TCL, la pérdida por conversión transversal. Y entre pares, o la pérdida de conversión transversal igualada en otro nivel. Y esta serie de parámetros que ustedes ven se refieren a normas que aplican un poco más estrictas en el cableado. Estamos hablando de una norma TIA 1005 que se refiere a cableado industrial, donde tenemos que ver cómo se comporta el cableado con interferencias exteriores, es decir, motores, es decir, temperatura, polvos, químicos. A veces tenemos una máquina que lleva un PLC, un dispositivo que obedece órdenes a través de un cable viajero. Entonces, es como si fuera un plotter, por ejemplo, donde tengo un cabezal que está obedeciendo órdenes a través de cable Ethernet. Entonces, estas órdenes que van a viajar a través del cable Ethernet se van a mover de sitio. Ese movimiento también provoca ruido, se va a elongar, se van a modificar los parámetros del cable con el que fue fabricado respecto al movimiento que tiene. Y, bueno, tal vez es un poco confuso ahorita. Les voy a tratar de explicar con un ejemplo, un par de ejemplos para que lo puedan imaginar un poco más terrenalmente. El ruido por conversión transversal. Estamos hablando de un parámetro que se llama modo común y modo diferencial. En rojo el modo común, en azul el modo diferencial. ¿Qué es esto? En palabras simples, es decir, voy a ver, ahora que todos estamos trabajando en casa, vemos la acera de enfrente, viene la banqueta, los postes, el pastito de los vecinos, y estoy viendo un entorno, yo desde mi punto de vista, muy estable. Resulta que hace poquito hicieron una instalación de fibra óptica de donde estamos en casa, y abrieron los registros del lado de mi acera. Y entonces hay una serie de registros que están abiertos. Todas las tapas están fuera de su lugar y hay un registro, está profundo, es un cuadro y no está precisamente limpio. Y luego la vecina de mi lado también instaló su gas natural, entonces hicieron una zanja y ayer llovió. Ahora, si yo salgo y saludo a mi vecino, voy a ver que mi vecino puede caminar tranquilamente por su banqueta. Si yo quisiera platicar con él en esta sana distancia, pues voy a platicar desde mi acera hacia su acera. Entonces, si vamos a caminar desde el inicio de la cuadra hasta la puerta, resulta que pues él me puede platicar, él es contador, lleva su contabilidad, lleva sus registros, está trabajando con diferentes empresas y me va contando. Si yo le cuento lo que yo estoy haciendo, pues cursos, seminarios y una serie de preparaciones no presenciales, estoy trabajando así, es posible que me escuche, pero yo tengo que ir esquivando los registros abiertos, las zanjas que hicieron, la tierra, aparte hay lodo. Entonces tengo que ir cuidando eso, no le voy a poner totalmente la atención a la conversación con él, sino que estoy viendo que mi transcurso del camino que yo estoy llevando está irregular. Tengo que cuidar, a veces tengo que agacharme para no pisar el registro que está abierto, me voy a caer. Entonces le pierdo la atención, volteo la cabeza, él pierde el mensaje, es posible que en algún momento no me escuche, entonces me tiene que preguntar, ¿qué dijiste? No te entendí. Hasta que llegamos a la punta al inicio de la calle. A eso se refiere el modo común contra el modo diferencial. Un modo común donde está parejito, está lijito el camino, y un modo diferencial donde hay variaciones. Es decir, está maltratado el cable. ¿Sí? Esto se puede hacer en el mismo par o un par contiguo. A eso se refiere el ruido, la medición de ruido en estos pares.
y lo podemos comparar de par a par o entre cables diferentes. Eso es un ejemplo muy, muy práctico. En el caso de yo platicar con mi vecino, él me puede incluso preguntar, oye, no te escuché, ¿qué dijiste? ¿Sí? Si él me pregunta eso, yo vuelvo a emitir el paquete y se lo confirmo. Te dije que estoy haciendo unos cursos webinar para sesiones no presenciales. Ah, ok, sí, ya sé. Entonces, él tiene la opción. Esos son dispositivos inteligentes, donde pueden repetir un paquete de información que se perdió. En el caso de, por ejemplo, estaba viendo un programa de obediencia canina, donde los perros van siguiendo las órdenes de sus amos. Si mi perro está siguiendo mis órdenes a través de mi calle, pues le tengo que decir que brinque, que le dé la vuelta, que pase por debajo y a lo mejor que se suba a o al monte de tierra, no sé. Entonces todas las instrucciones las tengo que dar yo y él me tiene que obedecer. Eso sería un dispositivo de menores características. Es decir, un dispositivo, por ejemplo, en una instalación industrial, donde solamente es un motor y está obedeciendo órdenes. Arranca, avanza o retrocede. Un botón, un sistema de paro, una alarma. Estas instalaciones de dispositivos que no son inteligentes y solamente obedecen órdenes, se pueden ver afectados por estas variantes de pérdida de conversión transversal. Es decir, puedo emitir un pulso positivo y a través del cableado se va a ir alentando, se va a ir desfasando y puede llegar negativo al otro lado. Entonces, en lugar de hacer avanzar un motor, puedo incluso hacer órdenes inversas, que retroceda. Y en una planta de fabricación esto es muy grave. Por eso se tienen que medir estas cosas. ¿Sí? Espero haya quedado claro cómo es la medición de este tipo de parámetros. Ahora, el blindaje. ¿Cómo hacemos el blindaje? ¿Qué es un cable blindado? Lleva otro hilo, un hilo más. ¿Y este hilo a qué se refiere? ¿Es una malla? Es un hilo como tal y va en el conector metálico aterrizado. Es decir, voy a colocarlo contra el patch panel. Esta parte es muy importante porque aquí ustedes pueden ver en la gráfica cómo se comporta un cable blindado y un cable sin blindaje. El mensaje llega, pero qué tan estable o qué tan inestable podemos hacerlo, ¿no? Es parte de la medición que vamos a hacer. En este caso, tenemos una prueba de Annex. Este es el Next. Recuerden, es un Ear-End Crosstalk. Crosstalk quiere decir conversación cruzada. En esta conversación cruzada, lo que tenemos es encimado un mensaje entre pares, por eso se ve así la gráfica, y este mensaje, crosstalk, va y viene. Luego el near end, que son del extremo cercano, near end, extremo cercano, quiere decir que cómo lo va a ver el dispositivo que emitió el mensaje desde su punto de vista, cómo se ve el mensaje cuando se va alejando y llega al otro extremo. O puedo verlo desde el extremo lejano, es decir, el FEX, el Far End. ¿Cómo lo ve el equipo remoto? ¿Cómo recibió el mensaje? ¿Qué tan claro es? ¿Cómo lo está viendo desde su punto de vista? Si fueran personas, sería ¿cómo estoy notando yo esta plática, esta charla, desde mi punto de vista? O cómo lo están viendo ustedes desde donde están en su casa, si están instalados en algún lugar. Eso es los dos efectos que tenemos en una conversación cruzada. Ahora, si no tenemos blindaje, vemos referente a la norma, que es la línea roja que ven en la parte baja de las dos gráficas,
Esta línea roja es el límite que permite la norma, lo adecuado, lo mínimo que debe de cumplir, es decir, el 6. Si el 6 es ese y la prueba o la conversación está muy alejada de la norma, quiere decir que tenemos o un muy buen producto o hicimos una muy buena instalación, incluso puede ser la suma de ambos. Si tenemos un buen producto y aparte hicimos una buena instalación, este margen entre el límite de la norma y la conversación debería ser muy amplio. Eso es lo que buscamos. Esa sería una calificación para la infraestructura y un desempeño bastante elevado. ¿Por qué? Porque si ven ustedes ahí tenemos un pico que casi hace fallar la prueba en donde está la parte que pasó en la gráfica de arriba. Ese pico prácticamente está cerca de hacer fallar la prueba. Eso es típicamente un nudo. Así se ve un nudo en una instalación. A alguien se le pasó, instalaron el cable, trabajaron con él y en la instalación a alguien se le hizo un nudo y ahí se quedó. Se colocaron las tapas, nadie vio. Pero así lo podemos identificar y ver. Ese es un nudo en una instalación. Prácticamente está tirando todas las señales hasta casi hacer fallar la prueba y luego recupera todas las señales y continúa. Entonces, a veces las pruebas tenemos que identificar muy específicamente a qué se refiere. Por eso estamos haciendo mucho hincapié en la interpretación de resultados. Y en la parte baja, pues, ¿qué les digo? La norma está totalmente superada, irregular, y el mensaje tal vez llega un poco más irregular, empobrecido, menos intenso y muy variante. Eso es lo que quería hacerles notar. Ahora, vamos a ver unos ejemplos en el equipo antes de entrar a la sesión de preguntas y respuestas para que puedan ustedes ver específicamente cómo está trabajando. Aquí ya tengo algunos resultados hechos para no tener que montar una prueba y hacer todo el tipo de configuración. Aquí está. Aquí tenemos una prueba. Dice que es un cable categoría 6 y se hizo una prueba más todo. El mapa de cableado está correcto, está en la configuración recta de tipo B y el desempeño. Esta prueba es una prueba de enlace permanente más todo. En la configuración dice que vamos a medir todo como si fuera un entorno industrial o con la mayor cantidad de parámetros que los estaba comentando. Qué tan maltratado está, qué tan vulnerable a interferencias electromagnéticas o de otro tipo en el nivel exterior. Y dice que está fallando. Vamos a ver primero la longitud. En la longitud dice que tenemos alrededor de 53.6 metros en el cable más corto. Ese sería el parámetro normal. Siempre tenemos como distancia el conductor más corto o el par más corto. Y el par más largo, el que está más trenzado, es el par 1-2. Ese tiene más protección. Este cable está diferente, ya vieron, es una fabricación muy específica. Este cable tiene más material en el par 1-2, ¿no? No es cierto. En el par 4-5, bueno, hay un poquito más, ¿no? El par 4-5 está más protegido, el par que va abierto. Y esta configuración es específicamente porque lleva varios parámetros que necesita revisar. Ahora, en resistencia, dice que este cable en particular no cumple con las pruebas de POE, supera la norma y no tiene capacidad de hacer encender ningún dispositivo a través de Power over Ethernet. Es decir, que no tiene las características eléctricas suficientes para encender el dispositivo que está en el otro extremo. ¿Por qué? Inclusive con el desbalanceo resistivo que está íntegro, que está funcional, dice que está funcionando porque cumple con la norma, y el desbalanceo entre pares, la comparativa, también funciona, está cumpliendo, pero la resistencia que opone
enlazo, es decir, la resistencia en ohms de cada hilo está demasiado elevada. Eso quiere decir que este cable en particular tiene impurezas o es un cable de aluminio. En este caso es un cable de aluminio. El aluminio se utiliza normalmente para disipar calor o para hacer latas de cerveza o algo así, no para cableado en alta frecuencia y menos alimentado. Entonces aquí tenemos una falla por el material con que fue hecho el cable. Y luego aquí vamos a ver el ruido de una conversación cruzada, el Next Near End Crosstalk. Conversación cruzada vista desde el emisor. Está totalmente fuera por menos 7.6 decibeles, fuera de norma. ¿Qué quiere decir? En general, el informe de fallos dice que el cable puede estar dañado y prácticamente es el material con que fue hecho. Este cable está hecho de aluminio, o es una aleación de aluminio y de cobre. Por eso está fallando. A eso nos referimos con interpretación de resultados. Vamos a ver, por ejemplo, una prueba de otro cable. Este es un mapa de cableado en una prueba tradicional, tipo B, recta, y esta es una prueba de enlace permanente. Normal, no tiene ni POE ni más todo. Ya vieron los parámetros que estamos midiendo: longitud, resistencia, perinserción, retorno, next, next, y al crosstalk, lo que es la interferencia entre pares, entre hilos o con cables adyacentes. Y aquí tenemos que falla el next. El next dice que está fuera de norma por menos 10.9 decibeles. Es decir, hay mucho ruido, no se entiende el mensaje. ¿Por qué? Vamos al informe de fallos. El informe de fallos dice que tenemos un conector flojo. El conector que está en rojo, a los 13.6 metros. Vamos a ver el reflectómetro de dominio en el tiempo, el TDR de alta definición, y dice que a 14.2 metros tengo ruido. Está haciendo mucho ruido el par verde y el par azul. Están flojos. Puede ser que mi herramienta no sirva, que mis pinzas estén maltratadas, que no estén calibradas a la presión que se necesita. Y vamos a ver cuánto ruido genera. En decibeles, este es un cable hecho por nuestra mano, por nosotros. Les decía que lo normal es que va entre 20 y 30 decibeles, con unas pinzas bien calibradas. Y el lado remoto tiene problemas para hacer el cierre de este conector, superando la norma casi, estando un ruido de 59.01 decibeles. Esto no es normal, es decir, el personal que lo hizo, tal vez personal nuevo, es el chalán, lo mandé a la punta y que haga el remate y no lo supo hacer. Entonces, estos son resultados que podemos nosotros evaluar. ¿Sí? En 10 segundos ya tenemos un resultado así, entonces sabemos qué hacer, cuál es la acción que debemos tomar. Aquí tengo otro ejemplo. Este es un ejemplo de un cable igual de configuración tipo B en el mapa de cableado. También es permanente y tiene falla en la pérdida de inserción y pérdida de retorno. Es decir, la señal que entró al inicio del cable no se parece a la que llegó al final. Y obviamente la que está regresando al equipo remoto tampoco se parece a la que llegó al equipo emisor. ¿Por qué? Aquí dice que el equipo está detectando que hay agua en el cable. Esto es muy importante saber porque en este caso es un cable que iba por una instalación subterránea de una instalación bancaria, es una garita de un banco, y resulta que tiene problemas hasta 4.1 metros, según el reflectómetro de dominio en el tiempo de alta definición, el HDTDR, dice que 4.1 metros tiene problemas. Todos los pares generan ruido.
Aquí no vemos diferencia. Eso quiere decir que tiene una influencia, normalmente usamos un dieléctrico, el aire, como dieléctrico natural, es decir, separamos los pares entre ellos por aire. Y este dieléctrico natural se comporta diferente cuando es agua. Ahora, el ruido que genera en decibeles está superando los 37.65 decibeles y no está en el conector, está adentro del trayecto. Ya estamos hablando de 3.1 metros. Ahora, lo importante es saber, es un banco, es una garita, esto me está afectando. Necesito tener estos resultados para saber qué hacer. Sustituyo el cable completo, corto si tengo un slack suficiente y vuelvo a rematar para hacerlo más rápido. ¿Qué hago? Aquí es donde se toman las decisiones y necesito tener datos lo más cercano posible a la realidad. De eso se trata el tener información de este tipo. ¿Okay? Vamos a regresar a la parte de ahorita lo que es resultados. Se sube este tipo de resultados que están viendo en el equipo, subirlos a la nube, que los vea el administrador, el diseñador, quien nos va a certificar incluso el cableado, algún técnico con quien vamos a compartir esta información para que esté en la nube y no en el equipo. Este es un resumen de lo que tenemos ya por terminar ahora lo que acabamos de explicar. Espero no haberlos hecho mucho bolas con la explicación. Es una parte técnica un poco complicada de explicar, pero trato de usar algunos ejemplos para que quede un poco más claro. Y vamos a pasar a lo que es preguntas y respuestas, si tienen alguna duda en particular. Gracias, Ulises. Aprovechamos antes de las preguntas en lo que utilizan las herramientas del chat para hacer sus preguntas. Les comentamos que tenemos actualmente una promoción de fibra para todos, así se llama la promoción. Fibra para todos fue lanzada en febrero de este año y termina el día 12 de junio. A las 4 de la tarde. Aprovechen, de verdad, son descuentos que no se habían visto normalmente desde hace mucho tiempo. Con nuestros amigos de APSA podrán preguntar de esta promoción. ¿Sí? Está enfocada aunque está enfocada a fibra, pero hay kits que contienen cobre y fibra para que aprovechen la misma. Ya nos están preguntando por acá. ¿Podemos aterrizar los hilos de un dren? Ulises, si me ayudas. Sí, de hecho, aterrizarlo sería aterrizar el rack, porque el rack está conectado a la tierra. Cuando hacemos el dren de una instalación, el patch panel está conectado físicamente, tiene contacto físico con el rack. Si está aterrizado este rack, entonces, si está un cable blindado, necesitamos desconectar este dren del rack para hacer la prueba del blindaje, no de la tierra, porque de otra manera estamos midiendo la tierra del site. Ok, gracias. La otra pregunta, ¿por qué pares viaja el POE? Sí, esto depende más de los fabricantes. Normalmente son los primeros 4 hilos que estábamos viendo en el mapa de cableado, pero depende de la exigencia del dispositivo. Y esto no es configurable, no es medible por el equipo en sí. Nada más nos dice que o los 4 hilos iniciales o los 8 hilos que vamos a alimentar funcionan en cuestión de resistencia para alimentar al equipo que está del otro lado. Igual depende del PIN del equipo, ¿no? Como lo esté solicitando. Correcto. Excelente. Bueno, si tienen, hasta ahí veo que no hay más preguntas. Si tienen algún comentario, por favor,
háganoslo saber a través de nuestros amigos de APSA, a través de Luis Rodrigo, a través de Cristina. A continuación está mostrando mi compañero ahí en la lámina nuestra información. Tenemos ahí los teléfonos en el QR, correos, sí, para que nos manden sus preguntas, con gusto les estemos apoyando. Si tienen alguna duda específica o si tienen algún detalle si ya cuentan con herramientas y soluciones de Fluke Networks, si tienen alguna duda en cómo hacer cierta prueba, por favor, háganos llegar sus comentarios, sus preguntas, y con gusto estaremos apoyándonos. Excelente. Si no, Bien, yo les quería nada más compartir una reflexión. Normalmente trabajamos tratando de resolver problemas, a veces sin herramienta, a veces muy intuitivo, a veces por experiencia. Lo que tratamos de hacer con todos es brindarles herramientas, que tengan la mejor herramienta para resolver problemas de la manera más adecuada. Por eso estamos haciendo este tipo de seminarios, de estos cursos, hacerles saber que hay herramientas adecuadas para hacer el trabajo. Pero espero no haberlos aburrido mucho. Muchas gracias. Gracias a todos, gracias Cristina, gracias Rodrigo por su apoyo a esta plática. Esperemos que próximamente por ahí estamos en contacto nuevamente a través de esta serie de webinars, a través de la serie de webinars igual de nuestros compañeros de APSA. Y fue un placer estar con ustedes. Gracias por el tiempo que se tomaron, y de antemano una disculpa por el retraso que tuvimos. Si tienes, Cristina, si tienes algún comentario extra, Luis Rodrigo, adelante. No, pues nada más agradecerte, Ulises, Arturo, muchísimas gracias. La presentación estuvo excelente, estamos aquí a la orden, y a todos nuestros amigos, pues nuevamente reiterarles que estamos a sus órdenes. Cualquier duda, como ya lo mencionaron, me pueden contactar, y yo a su vez los pongo en contacto tanto con Arturo o con Ulises, como sea necesario. Ayerim, no sé si quieras agregar algo más. Ok, nada más recordarles y pedirles su apoyo para contestar la encuesta que la plataforma arroja, ya sea cuando finalice la sesión o en el correo de seguimiento. Son nada más 3 preguntas, y en la última ustedes tienen un espacio abierto para comentar alguna duda que haya quedado pendiente, o comentarios acerca de esta sesión. Se los agradeceríamos mucho, y pues agradecerles a Arturo Carrasco y a Ulises Jurado de Fluke Networks por esta presentación, y gracias a ti, Rodrigo López, Product Manager de Fluke Networks, entre otras marcas de Grupo APSA. Gracias a todos, que tengan excelente día. Muchísimas gracias a todos, buen día. Gracias. Hasta luego.